En el marco de la Semana Mundial de la Optimización del Uso de Antibióticos, el doctor Sebastián Pérez, médico general de zona del Hospital de Puerto Natales, hizo un llamado a la comunidad sobre la importancia de usar los antibióticos de manera responsable para evitar la creciente resistencia antimicrobiana. La resistencia de las bacterias a los antibióticos que nosotros usamos como humanos. Entonces, para esto quizás es bueno contar un poco de historia. La historia de los antibióticos comienza hace 100 años, ¿ya? Cuando se descubrió la penicilina. Y desde entonces había una guerra constante entre las bacterias y los humanos. Entonces, con la penicilina logramos matar a ciertas bacterias, empezamos a tratar enfermedades, pero al mismo tiempo las bacterias empezaron a hacer mecanismos de resistencia. Claro. ¿Ya? Entonces empiezan a hacerse resistentes a nuestros antibióticos y luego descubrimos más antibióticos, se hacen más resistentes y así. Estamos en una guerra constante con las bacterias y en los últimos años se ha hecho harto más intensa esta guerra, ¿ya? Porque las bacterias siguen haciéndose resistentes y como humanos cada vez descubrimos menos antibióticos, entonces se nos empiezan a cerrar un poco las opciones de antibióticos. Entonces por eso esta semana a nivel mundial de concientización sobre este problema, ¿ya? Que es un problema que venimos viendo hace algunos años y se estima que de aquí a 5 años, al 2030, pudiera ser que nos quedáramos sin opciones de antibióticos para algunas bacterias, ¿ya? Porque se están haciendo muy resistentes. Entonces, parte principal, hay muchas aristas de este problema, temas de salud, el uso de antibióticos en temas agrícolas, en la ganadería, hay muchas aristas, pero lo principal que quiero hablar hoy día es del tema de antibióticos, cómo podemos optimizar el uso de antibióticos en la casa, como personas comunes y corrientes. ¿Ya? Entonces el uso de antibióticos, el correcto uso de antibióticos es lo más importante que podemos hacer para evitar esta resistencia. Entonces el Ministerio de Salud tiene un programa de optimización de antibióticos en el hospital. Yo soy el jefe de ese programa, entonces me paseo todos los días por el hospital revisando a los pacientes, que la indicación de antibióticos esté correcta, que la duración sea la adecuada, que la dosis sea la adecuada, para evitar dar antibióticos de más y evitar de que las bacterias se hagan más resistentes. Y al mismo tiempo también hay todo un plan para que en la casa podamos usar bien los antibióticos, ¿ya? Entonces en eso quiero enfocarme hoy día, sí, al correcto uso de antibióticos. Según el doctor Pérez, una de las principales causas de este problema es el mal uso de los antibióticos por parte de la población. Señaló que es muy común que las personas se automediquen con antibióticos ante cuadros como resfríos o amigdalitis, cuando en realidad estos son causados por virus y los antibióticos no tienen efecto alguno. Entonces, lo más importante es el tema de no automedicarse. Vemos muchas veces que la gente, claro, empieza a toser, estornuda y se toma una amoxicilina que tenía por ahí. Es como la más común. Claro. Y eso no tiene sentido, ¿ya? Porque primero que nada, esa amoxicilina no le va a dar ningún beneficio a la persona porque no es una infección bacteriana, es una infección viral. Y segundo, una dosis de antibiótico tampoco va a hacer ningún efecto porque los tratamientos antibióticos generalmente son de 5 o 7 días dependiendo de la enfermedad y con una frecuencia determinada, generalmente cada 8 horas, cada 12 horas la pastilla. Entonces lo único que va a lograr la persona al tomar esa amoxicilina es generar resistencia de sus bacterias, porque se van a morir un par de bacterias suyas, pero las que quedan van a ser resistentes a ese antibiótico. Y después cuando tengamos una infección bacteriana que de verdad tengamos que tratar, sus bacterias van a ser resistentes, entonces van a tener que usar un antibiótico más potente todavía. Asimismo, el doctor hizo énfasis en los peligros de la automedicación con antibióticos, ya que esto puede generar resistencia en las bacterias propias de la persona, lo que luego dificultará el tratamiento de infecciones bacterianas reales. Pero claro, el uso de antibióticos tiene efectivamente muchas reacciones adversas asociadas, que si es que uno tiene una infección bacteriana se justifica de repente el antibiótico, pero si tiene una infección viral no se justifica por ningún lado ese riesgo, esas reacciones adversas. Hace unas semanas tuvimos un caso acá en el hospital de un paciente con una bacteria muy resistente que nunca habíamos visto acá en Puerto Natales y tenía una infección urinaria por esta bacteria. Y no teníamos el antibiótico acá en Natales para tratar esta bacteria porque un antibiótico ya muy avanzado que no teníamos acá en el hospital. Entonces tuvimos que hacer las gestiones, finalmente lo logramos conseguir con el hospital de Punta Arenas y le pudimos dar el antibiótico al paciente, se pudo tratar, se pudo ir para la casa.
pero supuso un esfuerzo muy, muy grande y un costo igual muy grande. Antibióticos de esa potencia son súper caros. Este tratamiento costó como 3 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, la idea es no tener que llegar a ese punto. La idea es tratar de evitar llegar a ese punto y poder manejar las infecciones con los antibióticos que contamos acá y que son más accesibles para nosotros. El médico recomendó acudir siempre al médico ante síntomas de infección, ya sea en el CESFAM o en la urgencia del hospital, para que se realicen los exámenes correspondientes y se indique el tratamiento adecuado. Hizo especial énfasis en el caso de las infecciones urinarias, donde es común la automedicación. Se nos va quedando en el tintero quizá otra infección bacteriana que es bien frecuente, la infección urinaria, sobre todo en mujeres, que también la gente suele automedicarse antibióticos cuando empieza con síntomas urinarios. Sí. Y también ahí lo aconsejable es no automedicarse y hacerse un examen de orina previamente al antibiótico, previamente a tomar el antibiótico, ya sea yendo al SAPU, al CESFAM o a la urgencia si es necesario, si ya es más grave, para tener un cultivo y poder saber cuál es esta bacteria. Porque ¿qué pasa? A veces que la gente se automedica antibióticos cuando tiene una infección urinaria, pero a veces no anda o a veces recae, vuelve la infección. Y si nosotros hacemos un examen de orina cuando la persona ya tomó antibióticos, generalmente sale negativo y no sabemos qué bacteria tuvo. Entonces hay que empezar a escalar antibióticos más o menos a ciega, cosa que es bien complicado. Es mucho más práctico siempre tener un examen de orina al principio. Entonces, el llamado es a estrictamente no automedicarse antibióticos. En el caso del resfrío no tiene ningún sentido tomar ningún tipo de antibiótico. Y en el caso de las infecciones urinarias, a siempre ir al médico primero, ya sea en el SAPU, en el CESFAM o a la urgencia, para tomar el cultivo antes de iniciar el antibiótico, que se lo va a indicar su médico. Finalmente, el Dr. Pérez recalcó la importancia de seguir las indicaciones médicas al pie de la letra cuando se receta un antibiótico, sin interrumpir el tratamiento ni compartir medicamentos con familiares o amigos.